Para los que no me conocen, si hay alguien que nos está visitando por primera vez, yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia. Bienvenidos, contentos de que estén por acá. Hoy yo tengo el privilegio de predicar la palabra. Y bueno, ustedes me conocen, saben que me gusta iniciar con una ilustración. Yo quería contarles, tal vez ustedes ya conocen de él, de un hombre en los años 1800, George Mueller, que era un hombre de fe, un hombre de oración, de dependencia de Dios, y él operó varios orfanatos. Y a lo largo de los años, en la atención de estos miles de pequeños que él ayudó, pasó momentos de necesidad material fuertes. Hubo una mañana específica en que no tenían absolutamente nada para darles de desayuno a los huérfanos, y él pidió que los reunieran en el comedor, a la mesa. Llamó también a los trabajadores y, como era su costumbre, les dijo que oraran exactamente de la misma manera como lo hacían, como los días en que sí había comida. Oraron y justo que terminaron la oración, tocan a la puerta. Era el panadero, y el panadero les dice que la noche anterior el Señor había puesto en él el hornear para ellos en esa mañana y proveerles el pan. Y antes de que se fuera servido ese pan, toca a la puerta el lechero y les dice que el transporte para su leche en su ruta se había quedado varado justo afuera de ahí, y que para que la leche no se desperdiciara quería donarla al orfanato. Tenemos un Dios que cuida a los necesitados, y yo quisiera que, conectándolo al mensaje que voy a dar, que seamos más como el panadero, con un corazón sensible, abierto, que el Señor dirige, usa para suplir las necesidades de los santos, ese privilegio el que nos dijo Andrés ahora en la lectura. Y tal vez que no seamos tanto como el lechero, que también ayudó, fue instrumento del Señor, pero fue más como de rebote, sin la intencionalidad inicial. Entonces vamos a meditar en esto y orar para continuar con la prédica. Padre, queremos pedirte que hoy abras nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar los bienes de este mundo como tú los ves, para que podamos administrarlos de una manera que a ti te glorifique, en que de verdad se muestre tu carácter que está siendo formado en nosotros. Produce en nosotros estos afectos santos de compasión, de bondad, de amor, de generosidad. Te ruego que me ilumines, principalmente a mí, pero que a todos nos ilumines el texto de la Escritura, para que tu Espíritu nos transforme a la imagen de Cristo. Y te pido también me guardes del error. En su nombre te lo pido. Amén. Estamos todavía en el mes de enero, seguimos en una pausa. Esta ya es la última pausa de las predicaciones de la serie de Éxodo. Estamos con predicación temática, y hoy el Señor me puso a predicar sobre este tema de un corazón abierto, generoso, a atender las necesidades de los santos, necesidades materiales, que crezcamos en ese deseo que el Señor pone. El texto que vamos a estudiar es en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3, versículos del 17 al 19, y mientras buscamos Primera de Juan 3, del 17 al 19, pues recordamos, porque hace poco acá se predicó la serie de Primera de Juan. La intención de Juan al escribir esta carta es que los cristianos, al ver sus propias vidas, puedan tener seguridad de salvación, que puedan ver elementos en su vida que les trae una convicción de que esto, verdad, es algo que el Señor está obrando en mí. Sobre todo lo pone en los temas de amor y lealtad a la verdad, y quiere que sepan que tienen vida eterna, pero por esas evidencias de la obra del Señor en ellos. Vamos a leer ahora sí 1 Juan 3 del 17 al 19. Les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él.
Como vieron, el texto de hoy empieza con un pero. Hay un contraste con algo de lo que Juan venía diciendo. Veamos el versículo anterior, inmediato anterior, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nos habla del amor de Dios, es un amor que se distingue, un amor que es sacrificial, que se entrega a sí mismo por el otro. Y si ese es el Dios con el que ahora tenemos comunión, con el que tenemos esa vida eterna, entonces el carácter de nosotros cada vez más se va a caracterizar por ser como el de ese Dios. Y ahí es donde entra el pero. Pero no siempre expresamos el amor de Dios así, hacia los hermanos en nuestra vida. Y Juan nos pone como ejemplo un caso específico de una persona que tiene bienes de este mundo y un hermano que está en necesidad. Si yo tuviera que resumir lo que dice ese texto de hoy que acabamos de leer, lo haría así. Juan anima al creyente a amar de forma tangible al necesitado, evidenciando que es de Dios. Juan anima al creyente a amar de forma tangible al necesitado, evidenciando que es de Dios. Y mi propósito es que estemos deseosos de proveer para las necesidades materiales de nuestros hermanos. Que estemos deseosos de proveer para las necesidades materiales de nuestros hermanos. El texto lo vamos a ver en 3 verdades. Y al igual que en mi última predicación, que también fue temática, no voy a distribuir la cantidad de tiempo entre las verdades de forma equitativa. Voy a enfocarme sobre todo en la primera verdad del versículo 17, para ya luego entrar más fuerte, con una parte tal vez más positiva, por decirlo así, menos de exhortación y más de ánimo en las verdades 2 y 3. La primera verdad, en el versículo 17, es que la indiferencia al necesitado niega el amor de Dios. La segunda, en el versículo 18, es que el amor debe ser tangible y no vacío. Y la tercera es que el amor tangible al necesitado certifica que somos de Dios. Entonces vamos a empezar con esa primera verdad, esa a la que se le va a dedicar la mayoría del tiempo, tal vez unos 40 minutos. Y es que esa indiferencia al necesitado niega el amor de Dios. Entonces en esta escena que nos presenta Juan en el versículo 17 hay dos personajes, digamos. Está el que tiene bienes de este mundo y el necesitado. Decir que alguien tiene bienes de este mundo significa de que tiene medios de subsistencia, tiene cómo ganarse la vida, como decimos. Puede cubrir sus gastos esenciales y es probable que tenga incluso una riqueza para cosas adicionales. Mientras que el que está en necesidad carece de algunos de los elementos básicos para la subsistencia, para el sustento diario, para lo que es necesario para la vida, comida, abrigo, techo. Y yo creo que cuando vemos un texto así, nuestro corazón tiende a pensar, cuando uno lee una historia bíblica, una parábola o algo así, uno tiende a identificarse con algún personaje, y está el principio de interpretación de R.C. Sproul, que uno siempre tiene que identificarse con el personaje como más detestable, porque por lo general la exhortación viene por ese lado, que uno es ese. Y aquí yo creo que la mayoría quizá al leer esto se identifique tal vez un poco más con el necesitado. Lo primero que quisiera yo es que nos ubiquemos con respecto a datos fríos acerca de nuestra realidad. Si alguien vive en Costa Rica y gana el salario mínimo de ley, eso ya lo ubica más o menos en el 20% más rico del mundo. Y creo que en nuestra iglesia hay múltiples personas que están en el 3% más rico del mundo. Pero creo que muchas veces tendemos a victimizarnos con respecto a nuestros ingresos. Ocurre, debemos confesarlo, debemos evitarlo. Creo que la gran mayoría de nosotros puede ver el versículo 17 hoy, levantar la mirada al Señor y decirle: gracias Dios porque no estoy en necesidad, yo no soy ese. Ahora Juan nos dice que el que tiene bienes de este mundo cierra su corazón contra el que está en necesidad. Y ahí la palabra que utiliza para corazón no es la palabra común que usa la Biblia para corazón, sino que se refiere más como a las entrañas. Traté como de pensar en español si hay como algún paralelo. Yo creo que tal vez es como cuando uno dice que alguien tiene una reacción visceral. No sé si lo han escuchado. Eso a lo que da a entender es como que hay una emoción intensa, ¿verdad? Una reacción emocional intensa, pero en nuestro idioma tiende más
como hacer algo negativo, ¿verdad? Que reaccionó sin dominio propio o de una manera irracional. Para un hebreo, esta parte de las entrañas más bien se enfoca más en algo positivo, del asiento de los afectos y cosas positivas como la bondad, la benevolencia, la compasión. Entonces Juan da por sentado que un hijo de Dios, cuando ve a un hermano en necesidad, le ocurre algo por adentro que lo mueve a nivel visceral, a nivel de las entrañas, que lo mueve a la acción, una compasión que empuja una acción de poder suplir para su carencia. Pero lamentablemente, en la corriente del mundo en que vivimos, eso se va perdiendo. Y creo que en los valores del mundo se hace común que tal vez haya personas, incluso cristianas, que se sientan más conmovidos, por ejemplo, por ver un animal abandonado en la calle y la compasión los mueve y los rescatan, invierten su dinero en el animal, que en enterarse que hay hermanos como los que tenemos en Líbano, que visitaron Juanjo y Nayib, que son auténticos hermanos de nosotros, espirituales, y están en necesidad. Y nos conmueve más, algo más de la corriente del mundo, que la obra del Espíritu y de la palabra en nuestro corazón. Juan nos presenta también que la realidad de la vida es que hay personas con circunstancias diferentes. Que haya alguien en necesidad es producto del pecado humano, es producto de la caída, pero el Señor lo permite, y lo permite porque eso nos da oportunidad para desarrollar esos afectos positivos del Señor, reflejar su carácter, el amor, la compasión, la generosidad. Un recurso que consulté dice esto: las desigualdades de rango social, de capacidades físicas o de recursos económicos son ocasiones para que practiquemos el amor al prójimo como a nosotros mismos y desarrollemos el carácter de Cristo. Entonces Juan lo que está planteando aquí es que esta persona que tiene bienes de este mundo ve al hermano en necesidad. Si es un creyente auténtico, el Espíritu empieza a moverlo por adentro, a empezar a generar esa reacción para atenderlo, para amarlo, y esta persona cierra, esta persona como que apaga el espíritu, esa reacción emocional que Dios produce. Y la pregunta que plantea Juan es: ¿de verdad el amor de Dios está en esa persona? O como dice Nueva Versión Internacional, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Hay una duda de si Dios de verdad está gobernando en ese corazón. Dios nos diseñó de una manera en que las emociones son buenas. Muchas veces, a veces en contextos cristianos, incluso vemos las emociones como algo malo, como que no hay que dejarse llevar por el corazón. Eso hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque hay situaciones en que podemos actuar de manera irracional, contrario a la Biblia, o decir que hacemos algo porque nos da paz y hacerlo como meramente por algo subjetivo de emociones. Pero aquí estamos hablando de algo que es conforme a la palabra y una emoción santa que Dios produce. Él nos diseñó que esas emociones santas que Él produce nos empujen a hacer las acciones, las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, como ayudar al necesitado. De ahí es que el Señor muchas veces nos habla en la palabra de cómo emociones santas son como la causa o el motor que mueve a la acción, como cuando Jesús, con respecto a Jesús se dice: el celo por tu casa me consume, y sabemos en qué contexto se dijo eso. O cuando dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos controla, nos constriñe. No es un sentimentalismo lo que estoy hablando acá, son emociones santas producidas por el Espíritu del Señor, conforme a su corazón, conforme a su palabra. Vean lo que dice Santiago: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿En qué? En sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo. Más adelante dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Algo de lo que estuve estudiando y leyendo para preparar esta prédica fue el diario y también la biografía de George Mueller, del que les dije en la introducción. Y quiero leerles un poco de eso. Me gustaría tanto como que todo lo que pude leer poder transmitirlo aquí, y siempre ese es un reto en la predicación, pero espero que lo que haya seleccionado pueda mover nuestros afectos santos en esta área. Vamos a echar un vistazo, asomarnos por la ventana a la vida del necesitado que depende del Señor.
George Mueller y los huérfanos pasaron momentos duros en los años 1838 a 1849 y ya décadas después, en 1874, parecía que se avecinaba otro periodo duro. Y esto es lo que escribe en una entrada de su diario George Mueller. Día tras día, casi sin interrupción, teníamos que confiar en Dios para suplir nuestras necesidades día a día y gran parte del tiempo depender de Él de una comida a otra. La institución es ahora 20 veces más grande que en aquel tiempo, pero me siento confortado sabiendo que Dios tiene conocimiento de esto y que si este camino es para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia y el mundo inconverso, estoy por su gracia dispuesto a ir por ese camino y a seguir en él hasta el final de mi vida. Los fondos se gastan rápidamente, pero Dios, nuestro tesorero infinitamente rico, permanece con nosotros. Esto es lo que me da paz. He sido puesto en la posición de no tener ya recursos y 2.100 personas no solo a la mesa, sino necesitando que se les provea todo lo demás y todos los fondos se han agotado. 189 misioneros que hay que ayudar y nada para hacerlo. Y ahí enlista más cosas. Invariablemente me he dicho a mí mismo, Dios, quien levantó esta obra, que me ha guiado generosamente año tras año para ampliarla, la ha sostenido más de 40 años, Él me seguirá ayudando y no dejará que yo sea confundido porque confío en Él. Le entrego toda la obra a Él. Yo les recomiendo que lean el diario de George Mueller. Creo que puede producir algo del Señor en nuestros corazones. Van a leer historias que son difíciles de creer, pero que son verdaderas, son testimonio cristiano. En otra entrada de su diario, que fue en 1868, habla del gozo de las respuestas a las oraciones contestadas. Y bueno, hoy para no extenderme más de lo oído en la prédica, no lo voy a leer, lo voy a dejar para una prédica futura sobre la oración, pero es maravilloso nuestro Dios y su corazón con el necesitado. Y esos necesitados, gozosos, agradecidos en el Señor como George Mueller, ese retrato, cuando pensamos en esas personas, nos preguntamos, con la misma pregunta que plantea Juan, ¿cómo podemos cerrar el corazón contra estas personas? ¿Cómo es posible que eso ocurra en nuestros corazones y que prefiramos invertir nuestros bienes en cosas vanas, en nosotros mismos, en cosas que son prescindibles? Lo hacemos y creo que entre nosotros hay algunos que están más cerca del filo de la necesidad en nuestra congregación y nosotros gastamos en cosas que para nosotros tal vez son un extra, un adicional, un gusto, mientras ellos están ahí cerca del filo de la necesidad. Yo como pastor lo que puedo ver en el tema de finanzas no es cuánto ofrenda cada uno, cada familia. Yo lo que puedo ver son los números totales. En lo único que sí veo algo de detalle es cuando los diáconos, por un tema de transparencia, en lo que se pone acá en los sobres, ellos hacen un consolidado y nos envían una foto, porque ellos tienen que ir a depositarlo. Entonces, por hacerlo por transparencia se hace así. Y a mí me conmueve cuando yo veo en los nombres de esos sobres, que a veces son los que yo considero, a lo que yo los conozco, que están más al filo de la necesidad, que son los nombres que aparecen ahí. Y cuando yo veo eso, veo personas que han aprendido lecciones en su vida, que el Señor los ha llevado a madurez en el área de finanzas, y yo veo esos nombres y me alertan a mí contra el amor al dinero, y me dan un ejemplo a seguir y me mueven a adorar al Señor por lo que ha hecho en ellos. Dios quiere desarrollar en nosotros estas emociones santas. Vean lo que dice Jonathan Edwards. Aquí, como en ninguna otra parte, es odiosa la tibieza. La religión verdadera es poderosa y su poder se manifiesta en primer lugar en el corazón. El Espíritu Santo es un espíritu de santa y poderosa emoción en los cristianos genuinos. Las emociones de todo cristiano verdadero hacia Dios son más fuertes que sus emociones naturales o pecaminosas. Tenemos mucho de qué avergonzarnos al ver que las realidades espirituales nos afecten tan poco. Cuán común es que las emociones humanas se ocupen con todo lo imaginable, menos con las realidades espirituales. En los intereses mundanos, los deleites externos, las reputaciones y las relaciones naturales. En estas situaciones los deseos de la gente son fuertes, su amor vivo y su celo ardiente. Y es trágico el cristiano de amor frío, de deseos flojos y de gratitud minúscula. Y si uno piensa en este versículo 17, nuestra primera verdad, como un consejero bíblico, uno ya tal vez está pensando,
¿Qué es lo que hay debajo de la superficie? ¿Qué es lo que hay en el interior del corazón que cause que se cierre de esa manera, que apague lo que el Señor pone ahí para atender algo que le veo más valor, que quiero más? Y creo que bastante de lo que vamos a ver en este punto 1, ya viendo lo que significa, es que examinemos nuestros corazones, cuál será el pecado que hay ahí, para que lo pongamos delante del Señor, recibamos su perdón y seamos transformados por su gracia. Jerry Bridges, en su libro Pecados Respetables, habla del pecado de la mundanalidad. Ese es el primero. Y lo describe así: estar apegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Y el pecado, digamos, no son esas cosas temporales en sí, sino la manera desproporcionada con que se le toma en cuenta, se le da un valor desproporcionado. Luego amplía la definición y dice, es aceptar valores, moralidad y prácticas de la sociedad incrédula que nos rodea. Bridges se pone a estudiar estadísticas, ve que en su nación la gente cada vez es menos generosa con la caridad. También ve que las iglesias cada vez más invierten sus fondos en sí mismas, y también ve qué ocurre en las familias cristianas. Él estudia más la situación, también ve que las personas, por ejemplo, ya no ahorran como tal vez lo hacían en otros tiempos, y al ver que no están ahorrando, que ese dinero como que se está esfumando, escribe esto: estamos gastando el dinero en las cosas de esta vida, casas, autos, ropa, vacaciones y aparatos electrónicos muy caros. En cuanto a los bienes de este mundo, hemos puesto nuestra mira en las cosas de la tierra, no las de arriba. Creo que todos tenemos algún nivel que confesar el pecado de la mundanalidad. Bridges considera también el pecado del llano egoísmo y se pone como ejemplo a él mismo. Él dice que en algún momento a él se le redujo el salario en un 75%, y él dijo: yo creo que Dios va a entender que a partir de este momento mi ofrenda sea mi servicio. Y luego pone: Dios no me dejó salirme con la mía. Dios lo confrontó con un texto en su lectura de Biblia, Primera de Reyes 17, la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Y dice, empezó a orar conforme al versículo 16 de ese capítulo, y después dice: puedo testificar que por 52 años de ministerio Dios siempre me ha provisto lo necesario. Pues Dios le confrontó su egoísmo. Meditando yo mismo en qué puede causar esto, yo creo que también puede ser por un deseo de control de nuestras finanzas, de nuestras posesiones, al punto que incluso no rendimos cuenta entre los hermanos. Yo considero que uno de los principales temas tabú que hay adentro de la iglesia es el tema de las finanzas personales. Le pregunto, ¿es un tema tabú para usted? Una pregunta de apoyo para que responda a esa. ¿Cuándo fue la última vez que usted le rindió cuentas a alguien, a algún hermano, de cómo maneja usted las finanzas? ¿O cuándo fue la última vez que usted le preguntó a un hermano sobre su fidelidad en finanzas? Hermanos, no nos dejemos engañar. Los temas que son tabú en una iglesia, sea el que sea, es un festín para el enemigo, para propagar pecado en el corazón ahí. Y si no queremos hablar de un tema es por algo. Y yo quiero que hoy nos examinemos, cada uno de nosotros. También puede ser que le restemos importancia al tema. Tal vez escuchamos esto, pero ese tema tal vez no es tan importante. Bueno, alguien muy importante discrepa: Jesús. Cuando leemos todo lo que Jesús dijo, Él constantemente veía en la administración de las riquezas de este mundo un indicador de cómo estaba el corazón de una persona, cuál era su tesoro. Les recomiendo con esto leer un libro que me regalaron muy amablemente don Ian, doña Brenda, de Christopher Hayes, que se llama Renunciar a todo, y estudia justo este tema, de a qué se refiere Jesús cuando un discípulo él tiene que renunciar a todo, específicamente en lo material, cómo se ve eso. Hay diferentes llamados, no es que todos tenemos que vender todo y hacer voto de pobreza y vivir en lo mínimo, no se trata de eso. Dios da llamados diferentes, recursos diferentes, maneras de ministrar diferentes, pero todas son en adoración y en sumisión al Señor. Entonces Jesús discrepa de que sea un tema de poca importancia.
Como les digo, yo como pastor lo que veo en la ofrenda son los números totales. Yo quisiera de alguna manera como no tener que ver el desglose, y no lo hago, ni lo voy a hacer. Pero es difícil en el sentido de que tenemos un texto como 1 Timoteo 6:10 que nos dice que raíz de todo tipo de males es el amor al dinero, y que por esa razón muchos naufragan en la fe y son traspasados por muchos dolores. Y yo tengo que velar por sus almas. No sé en esa área cómo están, y si no hay el ser proactivos voluntariamente de parte de ustedes con los hermanos o con los pastores de rendir cuentas, queda como un punto ciego que como pastor me intranquiliza un poco, pero no quiero andar detrás de ustedes. No, creo que no es la manera en la que el Señor quiere producir el fruto en ustedes. Los exhorto con la palabra, cada uno se examina. Ríndanse cuenta, hermanos, en este tema. Creo que tal vez otro pecado que haya en el corazón que causa ese cierre ante el necesitado es que creo que podemos llegar a creernos que nos merecemos el dejarnos la gran mayoría de nuestros ingresos. Es que yo trabajé fuerte, yo sufrí, yo sudé, yo me lo gané. Vean lo que dice el Señor, Deuteronomio 8:17. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Si pudimos trabajar y ganarnos algo fue porque Dios nos dio las fuerzas para que pudiéramos hacerlo. No lo merecíamos. Como saben, yo cuando estaba en el tratamiento de la quimioterapia, el tratamiento me pegó mucho más fuerte de lo que le pega el mismo tratamiento a otras personas. Y fue bueno para mí, me llevó a una situación de quebranto, de poder verme con las facultades disminuidas, cosas que uno cree como que son parte de la identidad de uno, disminuidas, sin fuerzas, fatiga extrema. Y en medio de una situación así, en que incluso, tal vez esto como un comentario adicional, tuve la oportunidad un día que fui a tratamiento, ver al hombre más rico que yo he conocido de bienes materiales, conocer de que le he estrechado la mano. Me tocó verlo ahí, con toda su riqueza, no fue exento de un tipo de necesidad en el tema de salud, a que estaba acompañando a alguien. Pero yo viviendo esta situación, pude llegar a entender esta verdad que dice la Biblia acá de una manera más tangible. De darme cuenta de que dependo de Dios para mi provisión y que dependo igualmente de Él el día que estoy sin fuerzas y no puedo hacer nada, y que me proveyó a través del seguro, y si no hubiera sido así, sé que por medio de donaciones nos hubiéramos sostenido por el cuidado del Señor. Dependo igual de Él en esa situación que en el mes a mes que me da fuerzas para trabajar. Es igual, lo que cambia es nada más el medio por el cual Él trae esos ingresos a mi administración, pero es lo mismo. Una situación así lo humilla a uno, y es bueno para uno ser quebrantado y poder asimilar estas verdades, para no creer yo me lo gané, es mío, yo voy a determinar, tengo derecho. De lo que le leí en Deuteronomio 8, voy a leer el versículo anterior. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Es decir, antes de que entraran a la tierra prometida en la que fluye leche y miel, en que hay bendición si hubieran sido obedientes, antes de que llegaran a ese punto, Dios le pone primero el desierto, en que dependen diariamente de que les llueva directamente de Dios el sustento diario, para que luego cuando están en la otra situación nunca se les olvide: yo fui el que se los di. Esto que están viviendo ahora ustedes no se lo ganaron, yo soy el que se los di. Hermano, hermana, lo que te has ganado con tu trabajo ha sido porque Dios te dio las fuerzas, Dios te dio tus habilidades, Dios te dio el empleo mismo, Dios te da el tiempo también, todo lo que necesitas, eso te lo ha dado Dios, y el ingreso que recibes le pertenece a Él. Cada colón que recibimos es un regalo de la gracia de Dios, solo que usa medios diferentes para que llegue ese ingreso a nosotros, y debemos administrar con fidelidad. Y yo creo que si no hay una inversión de nuestros bienes en el reino de Dios,
que muchas maneras puede verse eso, pero si no hay una inversión de nuestros bienes, el reino de Dios, creo que somos como el último siervo de la parábola de los talentos, que no sé si lo recuerdan, cuando llega el Señor, el rey, a pedirle rendición de cuentas, él lo que dice es que lo enterró en la tierra, lo escondió. Es decir, ese talento que se le dio, que era un medio, una oportunidad para que produjera utilidades, para que multiplicara, para que diera réditos, no produjo, sino que se volvió como en algo vano, un fin en sí mismo. Y el rey le dice que es un administrador malo y negligente, el Señor le dice eso. Tenemos a veces mentalidades individualistas en que pensamos, estos son los dones que Dios me dio para bendecirme, estos son los bienes que el Señor me dio para bendecirme. Y un cristiano maduro pensará más bien, el Señor está poniendo esto en mis manos, ¿cómo será? Que ocupo buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo será que Dios quiere que yo utilice este instrumento para regalarlo a su iglesia, para atender a su pueblo en necesidad? Estuve meditando en el pasaje en que Pablo reprende a los corintios por lo que hacen en la cena del Señor, cuando les dice, al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. El que está como en esa primera posición de ventaja se aprovecha y deja que algunos incluso pasen hambre. Y yo creo que con nuestros ingresos puede ocurrir algo parecido. Y no estoy hablando de esa hora de la cena del Señor, estoy hablando de las otras 167 horas de la semana. Estamos en esa posición en que los ingresos vienen a cada uno de nosotros, estamos en primer lugar, estamos en un punto de decisión que el Señor nos permite en nuestra libertad cristiana. Y en ese punto de decisión la pregunta es, si pongo las necesidades de mis hermanos sobre mis gustos, sobre los lujos que quiero, estoy buscando la voluntad de Dios para tomar esa decisión de invertirlo en mí mismo, en algo que es un adicional, en algo que es prescindible, o en usarlo para atender necesidades o para su reino. Creo que otro pecado en el que medité que puede haber es incredulidad, es una desconfianza. Es que aquí el texto nos dice que hay un hombre y que el hermano está en necesidad. Yo creo que tal vez puede haber en nosotros una desconfianza de ver a los que están aquí alrededor de nosotros y decir, de verdad ese es mi hermano. O sea, esta es la realidad espiritual decretada por Dios, que si él es un creyente auténtico, yo soy un creyente auténtico, esa persona de verdad es mi hermano. Creo que puede que haya algo de incredulidad en nosotros en eso, porque cuando yo veo en la parte, por decirlo así, biológica, nuestros hermanos en la carne, yo creo que muchos acá tendríamos una reacción fuerte si va a estar en necesidad nuestra madre o un hermano y decir, no, yo no voy a permitir que pase necesidad mi madre o mi hermano. Pero yo creo que aquí podemos confesar que con los hermanos de la iglesia, ese ímpetu, esa fuerza es disminuida. Yo creo que a algún nivel debemos confesar eso. Y yo creo que mi pregunta es, ¿de verdad nos la creemos? ¿O será que no nos la creemos? Que estas personas son nuestra familia espiritual y los que Dios ha puesto soberanamente, el Espíritu Santo, como miembros de nuestra iglesia local. Nosotros no podemos ver el corazón de una persona para saber si realmente es salva, pero el Señor no te está llamando a hacerlo dependiendo si la persona es salva o no. El Señor te llama a hacerlo. Nunca vas a saber vas a saber con toda certeza que alguien fuera de ti mismo es salvo o no, aunque puede haber mucha evidencia, como vemos en Primera de Juan. Jesús mismo en su trato con Judas Iscariote, él sabiendo que iba a ser el traidor, lo trató de una manera en que los demás nunca sospecharon cuál iba a ser el traidor cuando Jesús dijo que alguien lo iba a entregar. Lo trató de igual manera, con el mismo amor que a los demás. Si de verdad nos creemos que estas personas son nuestros hermanos por siempre, creo que no es difícil un compromiso. Y pensando en que como iglesia, los que ya han llevado el curso de membresía, que hablamos de compromisos relacionales, yo hasta lo pensé, lo estructuré como de una manera, como un compromiso relacional, conforme al texto de hoy, y redacté algo, puse acá, me comprometo a que mis hermanos en Cristo, que tienen disposición de trabajar, no pasen necesidad material.
Y si estoy padeciendo necesidad material, además de intentar trabajar dentro de mis posibilidades, se lo comunicaré sin pena a mis pastores, sabiendo que Dios se glorifica en el amor tangible entre hermanos. También aquí, si alguien está pasando una necesidad, acérquese, no tenga pena. Estas son las ocasiones que dije al inicio, que el Señor pone en un mundo caído para que se refleje su carácter, su amor, su generosidad. Yo creo que comprometernos con algo así, el Espíritu en nosotros, en todos, debe decir un amén. Y si lo vivimos va a ser algo glorioso. Tenemos un Dios amoroso, compasivo, generoso, y su medio favorito para atender las necesidades de los santos, ¿cuál es? Nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿estamos atentos a las necesidades de los hermanos? ¿Compartiendo con ellos? ¿Estamos dispuestos a ser en algún nivel sacrificiales para poder suplirles su necesidad? Más que dispuestos, estamos siendo proactivos, porque hay una diferencia entre estar dispuesto y ser proactivo. Me gusta en Gálatas 2 cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén y 3 de los apóstoles les dicen esto: nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también, ¿qué? Dice Pablo, dispuesto a hacer. No, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Lo que leímos en 2 Corintios 8, que nos leyó ahora Andrés en el versículo 4, hermanos llenos del Espíritu, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y que hacía un año no solo hacen esto, sino que desean hacerlo. Intencionalidad. El claro llamado bíblico, cuando uno estudia la palabra necesidad en uno tras otro texto, que podría hacerlo acá, no lo voy a hacer, es claro. En la iglesia apenas aparece necesidad, somos llamados a atenderla. Si hay una necesidad, es temporal, muy esporádica, muy efímera, porque el pueblo de Dios se mueve de inmediato a atenderla. Y yo quisiera pensar un poco más allá, nada más de atender necesidad. Eso va más como con el tema de estar dispuesto. Surge algo, entonces doy. A mí me gustaría ver más como una madurez que nos lleve a que incluso los niveles de vida de los que estamos acá, en alguna medida, no que sea todo igual, porque no es lo que nos llama la palabra, pero que en alguna medida se equiparen. Y una aplicación en la que pensé con esto tiene que ver con el salario de nuestros pastores, que están a tiempo completo. Yo soy bivocacional, yo no recibo un salario, pero tenemos 2 pastores a tiempo completo que sí. Y yo veo aplicación acá de nuestro texto de hoy. Y como les comenté ayer a los que estuvieron en la reunión de oración, en el último mes tuve un sinsabor en una reunión con los diáconos, no por algo personal, sino porque yo intenté mover una iniciativa por incrementarles el salario a ellos. Y me confrontó la realidad dura de los números. Con el informe de finanzas que teníamos a mitad del año pasado pensé que iba a ser posible, y con el que vi ahora que va a ser presentado a ustedes pronto acá, en este momento no es posible. Me dolió verlo, es nuestra situación. Jesús dice que dice algo sobre nuestros corazones, considerando la cantidad de personas que son miembros, considerando el nivel de vida de esos miembros, para sostener los gastos fijos de la iglesia, incluyendo 2 salarios para familias pastorales. He hablado con algunos de ustedes en otros momentos, incluso mucho antes de ser pastor, y muchos comparten mi criterio, que ellos consideramos, por la gran labor que hace, el fruto que han producido, deberían ganar mejor, lo consideramos como lo justo. Pero la realidad de los números nos dice que no es posible, y creo que podemos crecer en generosidad. Gracias a Dios, yo sé que estas familias pastorales no usarían el término necesidad para referirse a sí mismas, no estoy hablando de eso. Gracias a Dios que no, pero yo creo que no los estamos honrando de la manera que el Señor nos llama. También podemos crecer en esto. Entonces, hay diferentes maneras. Tenemos a los hermanos en necesidad, tenemos a nuestros pastores, tenemos incluso personas que no son cristianas, ¿verdad? Cuando Jesús fue increpado con la pregunta de quién es mi prójimo, Él cuenta la historia del buen samaritano. Entonces incluso una persona que no era considerado un hermano, pero que podía llegar a serlo, llegar a ser parte del reino,
¿Ese es mi prójimo? Podemos ayudar a personas en el extranjero, aunque viven una situación que no es tan favorable como la de Costa Rica. Podemos ayudar con las misiones. Y hermanos, podemos ayudar con montos que tal vez para nosotros o para algunos de nosotros sean un redondeo, sea un extra de algo que compramos, sea un gusto, sea un lujo. Y lo vemos como algo pequeño, pero hacen una diferencia enorme para las personas en necesidad. Si acá en la iglesia hubiera un hermano que permanece a lo largo del tiempo en un estado de necesidad, yo creo que sería una situación de que todo el resto de la iglesia debiera ser puesta en disciplina. Así lo veo a la luz de la palabra. Gracias a Dios no estamos en esa situación, pero así lo vería yo con lo que estamos estudiando. Vean lo que dice John Stott desde un punto de vista más bien positivo. La iglesia debería ser la primera entidad del mundo en la cual se aboliera la pobreza. Y entonces voy cerrando esa primera gran verdad que vamos a estudiar hoy, que la indiferencia al necesitado niega el amor de Dios. No vemos una actitud indiferente en la iglesia primitiva, vemos claramente la movilización para llevar recursos a la iglesia pobre de Jerusalén. Una ayuda verdadera, una ayuda tangible. Eso nos lleva a la segunda verdad, versículo 18. El amor debe ser tangible y no vacío. Y voy a leer de nuevo el versículo para refrescarlo. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan da un mandato de cómo se debe amar y lo hace por medio de un contraste. Habla de un supuesto amor que es de palabras y un amor que es verdadero, de hechos concretos. Ahí la palabra donde dice sino de hecho y en verdad, esa palabra verdad a lo que se refiere es no algo que es veraz necesariamente, sino que se refiere a algo que es real, algo que es lo contrario a la ilusión. O sea, no amen de una manera que es como una ilusión, que no hay algo concreto que evidencie ese amor. Amen de una manera concreta. Nuevamente les comparto lo que dice Jonathan Edwards. La religión que Dios requiere no consiste en emociones debiluchas, pálidas y sin vida que escasamente logran desalojarnos de la apatía. En su palabra Dios insiste en que seamos serios, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos con el cristianismo. Tenemos que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si no tenemos seriedad en nuestro cristianismo y si nuestras voluntades no están vigorosamente activas, no somos nada. Las realidades espirituales son de tal magnitud que si nuestros corazones han de dar respuesta adecuada a ellas, deberá ser con poder y energía. Es por esto que las Escrituras se refieren a la verdadera religión como el poder de la piedad, como distinta a las apariencias externas de quienes tienen apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Las expresiones tangibles de amor son algo maravilloso. Y si usted no ha podido ni darlas ni recibirlas, pues el Señor nos llama a que podamos experimentarlas. Y es una experiencia potente. Es una experiencia que el Señor usa. Es algo maravilloso. Eso nos lleva a la tercera y última verdad. Versículo 19. El amor tangible al necesitado certifica que somos de Dios. Y voy a leerles de nuevo el versículo. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando Pablo escribió a los corintios, que están enfrentando muchos problemas por su orgullo y también por su egoísmo, uno de los temas de los que les habló fue de los dones espirituales. No sé si lo recuerdan, los capítulos 12 al 14. Y en medio que Pablo está reprendiendo y también instruyendo sobre el tema de los dones espirituales, cuando está cerrando el capítulo 12, no sé si lo recuerdan, Pablo les dice, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y viene el famoso capítulo, 1 Corintios 3, el capítulo del amor. Así es como se ven los dones espirituales ejercidos en el poder verdadero del Espíritu, el amor de Dios. Y un texto como el de hoy, confrontativo, no quisiera como que se quede en mera culpa, esa no es la idea, sí que nos confronte, pero yo quiero cerrar diciéndoles, quiero mostrarles un camino más excelente, del versículo 19. El amor que nace del corazón da evidencia y nos trae seguridad, nos certifica que somos de Dios. Y para que
estos pecados o estos ídolos o lo que sea que hay en nuestro corazón, de que en esa balanza se le da más peso por encima de atender a un necesitado, a un hermano, no se trata tanto de la culpa de estas cosas que amas acá. Se trata de que debiera haber un afecto mayor acá, un camino más excelente del amor de Cristo, de que lo comprendamos, de que apreciemos lo que Él ha hecho por nosotros, que lo amemos de una manera tal que entonces ya no haya límite para nuestra generosidad, que sea derrotado los afectos mundanos por los santos, que apreciemos la belleza y el valor de ser generosos como Dios lo ha sido con nosotros. Que amemos, hermanos, de una manera tangible, y cuando lo estamos haciendo, esto es precioso, cuando estamos amando y sirviendo a un hermano tangible, lo estamos haciendo a Cristo. ¿Y cómo sabemos que lo estamos haciendo directamente a Cristo? Porque Él nos lo dice. Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos en alguna de estas situaciones? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí me alegra que en la iglesia tenemos ese rubro de ayuda al prójimo. Y yo tenía el deseo de que en una prédica como la de hoy, yo hubiera podido como exponer casos sin decir nombres, para no exponer a nadie, de que recibió una ayuda de la iglesia, pero no voy a hacerlo de esa manera porque no quiero exponer a alguien, hubiera tenido más impacto. Pero a mí me alegra que en el año 2023 pudimos dar 14 ayudas al prójimo, en promedio como de 100,000 colones cada una, personas con temas de accidentes, de incapacidad, dificultades materiales que surgen. Yo quiero que usted sepa que si usted en el 2023 contribuyó, ofrendó, usted amó y bendijo a esos hermanos que usted ve aquí todas las semanas. Y también quiero que sepa esto: si usted hubiera ofrendado más, la lista no hubieran sido 14, hubieran sido más, o hubieran sido 14 pero de montos más altos. Yo creo que en un momento futuro en que crezcamos en madurez, nos va a ocurrir algo parecido a lo que ocurre en la escena final, en el diálogo final de la lista de Schindler. Esa película ya tiene 31 años, tal vez muchos acá no la han visto. Pero Oskar Schindler, un empresario que fue movido a usar su riqueza para rescatar a 1,100 judíos del Holocausto, en ese diálogo final, él habiendo sido una persona tan entregada a eso, él se lamenta en esa conversación diciendo: pude haber hecho más. Vuelve a ver su auto y dice: eso eran 10 personas más. Ve un accesorio personal y dice: eso eran 2 personas más. Y una persona del pueblo al que ayudó a rescatar le dice: pero gracias a usted van a vivir generaciones, va a haber generaciones gracias a lo que usted ha hecho. Pero él llegó a entender cómo podía ser un instrumento su riqueza para propósitos superiores. Y creo que muchos de nosotros en un día futuro nos vamos a lamentar cuando veamos la vanidad y mundanalidad en la que invertimos. Familia, queremos ser una iglesia que exalta a Cristo, queremos ser una iglesia que adorna el Evangelio, queremos ser un testimonio vivo de Juan 13, donde Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y Juan nos dice que esto va a certificar en nuestros corazones una seguridad de que de verdad somos hijos de Dios, porque esto no lo produce el mundo, esto solo puede venir de Dios cuando vivimos en generosidad, cuando sometemos al señorío de Cristo nuestras finanzas. Trae seguridad de salvación. Es como cuando Zaqueo se pone de pie y le dice a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado.
Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. O sea, acababa de ser salvo y ya estaba dando la evidencia. No fue salvo por haberlo hecho, era una evidencia de que ya era salvo. Salvo por gracia, salvo por fe, pero una fe viva, no una fe muerta, una fe viva, una fe que da frutos, una fe que evidencia, una fe que trae la certeza. Y yo quiero que aquí en la iglesia alguien que entre y vea cómo nos tratamos entre nosotros, que vean el amor de Cristo y digan: la salvación ha venido a Iglesia La Gracia. Quisiera que eso pudiera verse acá. Y le agradezco a Dios porque se ve. Yo los animo a que abunden más y más en eso, pero le agradezco a Dios que se ve, ha hecho esta obra en ustedes y le doy gloria. Si usted es una persona que apoya a los necesitados de forma anónima, yo lo animo a que en alguna vez no lo haga de forma anónima, porque es poderosa la experiencia de ver la reacción, la respuesta de una persona necesitada que ayudas. Más aún entendiendo esto, que ese gozo que te muestra esa persona lo está teniendo tu Señor, que lo estás haciendo al Señor. Deja de ser un concepto de que en vez de gastar en esto estoy ayudando a un cristiano X. Si en vez de un cristiano X ahí pones rostros, pones relaciones, eso se vuelve una experiencia potente que el Señor usa en esas emociones que empujan vida consagrada al Señor. Fortalece nuestra hermandad. También ser el que recibe y da el agradecimiento es una experiencia lindísima. A mí me dieron la oportunidad, o sea, me lo pusieron como una tarea, pero al final lo disfruté mucho y el Señor me bendijo mucho. Yo tuve la oportunidad de escribirle una carta a las personas que donaron $3,000 en los últimos 2 años para que yo estudiara en el seminario. Cubrieron la mitad de mis gastos. Pude enviarle fotos de mi familia, decirles lo que está haciendo en Costa Rica. Un monto que tal vez para ellos es más un redondeo o un lujo extra en, no sé, unas vacaciones en un carro, no sé. Y la diferencia que hace acá, que nos cuesta sacrificio pagar por una buena formación teológica. Y estas experiencias el Señor las usa, esas emociones son buenas porque aplastan la mundanalidad y destruyen el egoísmo. Quiero que cerremos poniendo nuestra mirada en Cristo, siempre debemos hacerlo. En nuestro Dios, el Padre de los huérfanos, el perfectamente generoso, en lo que leyó Andrés, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. John Stott dice: una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Así queremos ser. Y puedo decirles que si somos así, somos dichosos. Se los puedo decir con la autoridad de la palabra, porque Pablo, citando a Cristo, dijo: más dichoso es dar que recibir. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias porque tú has iniciado una obra en nuestros corazones, Señor, que está en un proceso de santificación, pero que ya podemos ver sus frutos, Señor. Gracias porque nos estás arrancando el egoísmo del corazón, nos has limpiado ya por la obra perfecta de Cristo que pagó por nuestros pecados en la cruz. Y ahora estamos siendo guiados a una vida diferente. Te pedimos que renueves nuestro entendimiento, Señor, que nos despojemos de la mundanalidad, del egoísmo, de creernos que nos merecemos las cosas, de la indiferencia, de la incredulidad, de la desconfianza, y que nos revistamos de tu amor inefable, tu don inefable, las maravillas de tus riquezas, Señor. Tú que eres generoso conforme a las riquezas de tu gloria, que suples para todos los necesitados abundantemente. Padre, gracias por la obra que haces en nosotros. Te rogamos que abras nuestros ojos espirituales, Señor, que escudriñes nuestros corazones y nos muestres lo que hay ahí para que podamos acudir en arrepentimiento, en confesión, en gozo del perdón que nos das en Cristo por la fe en Él, y que nos mueva
a que seamos más como Cristo, Señor. Una iglesia en que sean tangibles las expresiones de amor al necesitado, Señor. Y si aquí, gracias a Dios, no hay personas tan necesitadas o en situaciones tan extremas, pues que podamos invertirlo en el extranjero, Señor. Que llevemos allá tu palabra primeramente, pero que llevemos también el amor tangible en lo material. Padre, te ruego por el tema del salario de los pastores. Tú sabes por qué tú diriges las cosas como lo haces y por qué las permites. Creo que muchos acá nos unimos a la oración. Creo que todos en que queremos honrarlos de una mejor manera. Si eso es conforme a tu voluntad y para tu gloria, te pedimos que eso pueda ser concretado. Te pido que el fruto en este mensaje no sea más dinero en las cuentas, mucho menos que sea más dinero en las cuentas asociado a un sentido de culpa. Lo que queremos es ver en nosotros el fruto espiritual, como cuando Pablo recibió el donativo de los filipenses y les agradece y les dice, pero no se los digo porque tengan necesidad, sino porque yo quiero fruto que abunde en sus cuentas, fruto espiritual que demuestra un corazón fijado en Cristo, fijado en las cosas de arriba y no las de la tierra. Gracias, Señor, por transformarnos. En el nombre de Jesús, amén.